Así como para la suma existe la resta, para la multiplicación existe la división, para la potenciación existe la radicación y la logaritmación, para la derivación existe la integración, para la transformada de Laplace existe la transformada inversa de Laplace. Si teníamos una función de t y la transformamos a una función de s mediante la transformación de Laplace, una función de s la podemos transformar en una función de t con la transformada inversa de Laplace. ¿Cómo se puede trabajar esto? Bueno, depende de la estructura de la función, pero generalmente podemos utilizar las tablas directamente. En casos más complicados usaríamos otros métodos. Pero bueno, empecemos con uno sencillo. Tenemos puede ser la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado. Con las tablas sabemos que la transformada de t es 1 sobre s cuadrado. Por lo tanto, la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado sería t. Si quiero obtener la transformada inversa de, por ejemplo, 1 sobre s menos 3 al cuadrado, podría no tenerla exactamente así, podría tener transformada inversa de 1 sobre s cuadrada menos 6s más 9. ¿Cómo lo transformo? Bueno, aquí hay que ocupar álgebra. Siempre hay que ocupar aquí criterios algebraicos, trigonométricos, aritméticos, etc. Yo sé que esto se puede factorizar como s menos 3 al cuadrado. Y entonces yo sé que la transformada de e a la menos at por f de t es igual a f de s menos a. Y que la transformada de t es 1 sobre s cuadrado. Por lo tanto, esto debe ser la transformada de e a la menos at por t, donde a es igual. Veamos. S a t. Donde es igual entonces a 3t. Si fuera aquí un más, entonces eso indicaría, como la fórmula nos pide un menos, entonces quiere decir que sumamos un número, perdón, que restamos un número negativo, un menos 3, por lo tanto aquí sería menos 3t. Y tendríamos ya la transformada inversa. De la misma manera se puede obtener cualquier tipo de transformada inversa ocupando álgebra. Vamos a ver ejemplos un poco más complejos. Tendríamos, por ejemplo, la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 6s más 13. Ok, no tenemos una estructura como tal, pero sí podemos factorizar esto, completar el trinomio. Tenemos s cuadrado más 6s más 13, que sería a cuadrado más 2ab, donde a cuadrado es s cuadrado, por lo tanto a es s, 2ab es 6s y 2 por s, b es 6s, por lo tanto b es igual a 6 entre 2, que es 3. Entonces necesito completar con un 9 y restarle un 9 para que no se altere, así como las integrales, igualito. Es similar al proceso de integración, así como la transformación es similar al proceso de derivación utilizando fórmulas. Y esto queda, entonces, como s más 3 al cuadrado, 13 menos 9 es 4, más 4. Entonces obtengo s más 3 al cuadrado más 4. Y para ello sí tengo una fórmula de transformación directa, que es la de traslación y la de seno. Vamos a ello. Voy a borrar esta parte.
tenemos aquí. Ok. Entonces, usamos una fórmula que es e a la menos at por seno de bt, que es la que estamos ocupando de traslación. Pero para ello necesitamos una A específica. Sabemos que la transformada de esta función, esta estructura, es b dividido por s más a al cuadrado más b cuadrado, que es prácticamente traslación, y la de seno combinados, está trasladado a. Entonces, supongamos que regresamos a esta función, le quitamos la traslación, eso es un resultado de una trasladada, entonces tendría que haber sido originada por algo así. Pero bueno, para que cumpla la estructura de seno, únicamente de seno, necesitaría tener aquí arriba b. Si esto es b cuadrado, b debe ser 2, entonces me hace falta un 2. ¿Qué hago? Multiplico por 2, pero también divido con 2, es decir, a completo como las integrales. El proceso es muy similar. Entonces me queda un medio de, un medio de e a la menos 3t. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que estaba trasladada. Multiplicado por seno de 2t. Seno de bt, seno de 2t. Y entonces este es el resultado de la transformada inversa. O sea que si yo transformo esta función, voy a obtener como resultado de esta transformación 1 sobre s cuadrado más 6s más 3. Así funciona la transformada inversa. Veamos otro ejemplo. Quiero transformar sobre s, menos 3 por e a la menos 3s sobre s, menos 2 por e a la menos 7s sobre s. Por la estructura, pues nos damos cuenta de que quizá estemos necesitando funciones escalón. ¿Alguna que otra función escalón? Vamos a separarlo, también podemos aplicar la propiedad lineal. 5 que multiplica la transformada inversa de 1 sobre s, que no se nos olvide el menos 1. Menos 3 que multiplica la transformada inversa de e a la menos 3s sobre s. Menos 2 que multiplica la transformada inversa de e a la menos 7s sobre s. Para ello necesitamos conocer bien las fórmulas. Sabemos que la transformada de de 1 es 1 sobre s, entonces aquí sería 1 la transformada inversa. Ahora, aquí para ello vamos a utilizar la transformada de una función escalón. Sabemos que es la de u a t es igual a e a la menos as sobre s. Así de sencillo. Por lo tanto, si esta tiene la estructura, yo puedo decir que esto es menos 3 u sub 3 de t. Y que ese sería menos 2 u sub 7 de t. Así de fácil. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Encontrar cada una de ellas y obtener el resultado. ¿Cómo se verían estas tres como funciones escalón? Planteémoslas. Voy a la primera función, la segunda función y la tercera función. Voy a empezar con las que ya son funciones escalón. Este sería de 0 a 3 y de 3 en adelante. Valdría 0 y valdría 3. Es esta. Esta es de 0 a 7 y de 7 en adelante. 0 y 2. Ahí está. Ok. Esta la voy a dejar para más adelante, que es simplemente 5. Ahora, a este hay que restarle esta y restarle esta.
Recordemos que si tomamos dos funciones escalón, el resultado es una función escalón con 3 secciones. Entonces voy a borrar esta parte. ¿Cuáles van a ser esas 3 secciones? De 0 a 3, de 3 a 7 y mayor que 7. Las podemos tomar de aquí. Súper fácil. Y tomamos cada una de ellas. Esta, como vale 5, siempre va a valer 5. Esta de 0 a 3 vale 0 y de 3 en adelante vale 3. Esta de 0 a 7 vale 0 y de 7 en adelante vale 2. Y están restando. Bueno, entonces el resultado es 5 menos 0 menos 0 es 5, de 0 a 3. 5 menos 3 es 2, menos 0 es 2, de 3 a 7. 5 menos 3 es 2, menos 2 es 0, mayor que 7. Entonces, podemos decir que la transformada inversa de la función que vimos originalmente, que era 5 sobre s menos 3 por e a la menos 3s sobre s menos 2e a la menos 7s sobre s, es esta función. Así es como se obtiene la transformada inversa. Veamos otro ejemplo. Quiero transformar e a la menos 4s que multiplica a 2 sobre s cuadrado más 5 sobre s. ¿Qué voy a utilizar aquí? Bueno, me estoy dando cuenta que tiene la forma e a la as o a la menos as por f de s, que es nuestra función trasladada, función escalón trasladada. Recordemos que la transformada de UA de t por f de t menos a era igual a e a la menos as por f de s. Bueno, aquí lo tenemos. Entonces hay que hacer todo este proceso de reversa. Vamos a ello. Este es el resultado de una función trasladada ya. Es decir, que este es el punto en el que se trasladó y ese es el resultado de la función no trasladada. Es decir, f de s es igual a 2 sobre s cuadrada más 5 sobre s. Por lo tanto, si yo obtengo la transformada inversa de f de s, tiene que ser la transformada inversa de esto. Saco 2, transformo 1 sobre s cuadrada que nos da t, saco 5, transformo 1 sobre s que es 1 y me queda 2t más 5. Esa fue la función que fue trasladada. Es decir, f de t es 2t más 5. Y se trasladó 4 lugares. Por lo tanto, f de t menos 4 tiene que ser 2 por t menos 4 más 5. Lo cual nos da 2 por t, 2t menos 8 más 5, que es igual a 2t menos 3. 2t menos 3 es la función original. Por lo tanto, el resultado de esta transformada sería 0, 2t menos 3, de 0 a 4 y de 4 en adelante. Así es como ocupamos también las propiedades de la traslación para funciones, para transformadas inversas.